Hola a todas, buenos días. Vamos a ir empezando la sesión. Bienvenidas, bienvenidos al Museo Reina Sofía. Hoy, en el segundo día del segundo encuentro feminista internacional sobre la caza de brujas, que tenemos la increíble fortuna de poder acoger, ¿no?, la mitad del encuentro aquí en el Museo Reina Sofía. Ayer arrancó, de manera muy potente, ¿no?, la discusión, la conversación alrededor de cómo las iteraciones que la noción de bruja está teniendo ahora, ¿no?, en el contexto de la neoglobalización, de la globalización, en el contexto del neoextractivismo, y pudimos escuchar a las compañeras de Ecuador, de India, junto con Silvia, encontrar, ¿no?, estos ejes transversales y poder leer así la memoria de las brujas desde el presente, que es un elemento fundamental en la investigación militante. Y hoy continuamos con la segunda sesión dedicada a narrativas y memoria en la caza de brujas, que también es fundamental, ¿no?, y que además aquí en el museo nos convoca de manera especial, ¿no?, la cuestión de las narrativas, de los imaginarios, de generar nuestras propias narrativas y también de revisitar esa noción de la bruja, ¿no?, que ha sido también objetualizada y de manera muy misógina, utilizada y estereotipada. Y vamos a ver, ¿no?, compañeras que están trabajando en las maneras de generar esos nuevos imaginarios propios y que vienen de nosotras. La sesión de hoy, aprovecho igual que ayer para deciros que en el vestíbulo del auditorio tenéis la mesa para firmar por la ILP, para la regularización de las personas migrantes en el Estado español. Ayer firmó muchísima gente y esperamos que hoy también podéis hacerlo en la web, en Esenciales, que son las compañeras que están coordinando la campaña. Y bueno, también contaros que la sesión de hoy vamos a comenzar directamente con la proyección del documental A Witch Story. Ahora daré paso a Yolanda Pividal, la directora. Y directamente, después de la proyección de la película, continuaremos con la performance Vosotras Raíces del grupo Tiamat, dirigida por Esther Musgo. Y no quiero dejar de mencionar a las actrices, a las artistas que participan en la performance: Zoe Abán, Marisa Cortés, Esther Musgo, Marta Pinilla, Beatriz Tejero y Amanda Tuz, que están por aquí, pronto las vais a conocer. Muchas gracias a todas ellas. Y sin más, voy a dejar a Yolanda, que después también vais a poder charlar con ella. Una vez finalice la performance, haremos una breve pausa de unos 10 minutos. Podréis salir del auditorio, estirar las piernas, ir al servicio, y después volveremos y tendremos un coloquio con las autoras tanto de la película como de la performance, y también con Silvia, para poder charlar juntas, ¿no?, esta cuestión de las narrativas y los imaginarios. Así que os dejo con Yolanda, que además de ser la directora del documental, es una de las compañeras de la campaña por la memoria de las brujas, que tan ingente trabajo han hecho para que estos días en Madrid podamos reunirnos todas a recuperar esta memoria. Yolanda, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias. Yo me sumo a la bienvenida y al agradecimiento a las personas que estáis aquí, en nombre de las compañeras del Grupo de Madrid, de la campaña, y también encargadas de organizar este encuentro. También quería agradecer a las compañeras de producción, técnicos y demás personal del Reina Sofía, a Traficantes de Sueños, a la Fundación de los Comunes, así como a todas las ponentes, participantes, compañeras de la campaña que han venido desde otras ciudades para acompañarnos hoy, y en definitiva a todas las personas que han hecho este encuentro posible. Los objetivos de la campaña por la memoria de las mujeres acusadas y perseguidas por brujería, impulsada por Silvia Federici en 2018, son en realidad los mismos de este encuentro: analizar, reflexionar, compartir experiencias y saberes para recuperar las historias de aquellas mujeres que fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas bajo la acusación de brujería entre los siglos XV y XVIII, y a la vez visibilizar las persecuciones que a día de hoy siguen sufriendo miles de mujeres acusadas de brujas alrededor del mundo. Por ello, durante estos 3 días de encuentro, además de analizar la caza de brujas histórica desde una perspectiva feminista, se hablará de la persecución, de la violencia contra la mujer ligada al colonialismo y al capitalismo extractivista. También se hablará sobre la importancia de impulsar nuevas narrativas que ayuden a desmontar la figura de la bruja para descubrir las historias de esas mujeres reales que se esconden detrás.
Tal y como explicaba ayer nuestra compañera Lucía, este encuentro estaba concebido para realizarse en el año 2020, tan solo un año después del primer encuentro que tuvo lugar en Pamplona. Sin embargo, por razones que ya podéis imaginar, tuvo que retrasarse. Para nosotros este retraso de 2 años también ha significado una oportunidad, porque es un tiempo para reflexionar, para ampliar los contenidos y porque nos ha brindado la posibilidad de poder presentar A Witch Story, un trabajo documental que de otra manera no hubiera sido posible presentarlo. A Witch Story es un trabajo de un grupo de mujeres autogestionado, autofinanciado. Es un proyecto pequeño que ha tenido la fortuna de conseguir su premier mundial en el Festival Internacional de Documentales de Nueva York el próximo 12 de noviembre, que para nosotros es un gran paso, poder llevar esta historia a una plataforma tan amplia. Pero lo que vamos a ver hoy es una versión no finalizada, es una versión work in progress. Sin embargo, nos parecía muy importante poder presentarlo aquí en el entorno del encuentro y al igual que ha inspirado, por ejemplo, a la performance que veremos a continuación, nos parecía que podía ser una buena herramienta para plantear algunos de los temas que luego debatiremos después en el coloquio. Así que esperemos que os guste y sin más, damos paso a la proyección. Gracias.
Pues vamos a ir comenzando, que estáis todas tomando asiento. Vamos a comenzar con una sorpresa, algo que acaba de surgir ahora mismo, hace medio minuto, a petición de Silvia. Maite Zarzamoras, una compañera que está aquí con nosotras, ha querido compartir una canción que escribió hace años ligada a la cuestión de las narrativas y las brujas. Así que Maite Zarzamora va a cantar En tu presencia. Un aplauso, muchas gracias. Gracias. Siento que en tu presencia hay algo triste y añejo, hay algo que estuvo dormido, pero que viene de lejos. Hay algo que estuvo dormido, pero que viene de lejos. Tus ojos como me observan, ya saben cuál fue mi vida. Ya saben de bosques y hogueras, ya saben de ser perseguidas, ya saben de bosques y hogueras, ya saben de ser perseguidas. Corríamos libres, salvajes, sin dueños ni posesiones, acompañadas por lobos, por la luna y las canciones. Acompañadas por lobos, por la luna y las canciones. Los hombres sintieron su odio de quien no nos puede atar. Nosotras también lo sentimos, nadie nos pudo amarrar. Nosotras también lo sentimos, nadie nos pudo amarrar. Fue en una noche en un monte, vinieron 200 ballestas, nosotras cortamos 100 cuellos, pero nos hicieron presas. Nosotras cortamos 100 cuellos, pero nos hicieron presas. Los cargos ya los sabemos, culpables de vivir libres, delito no doblegarse. El castigo es lo que sigue, delito no doblegarse, el castigo es lo que sigue. Encendida está la hoguera, nosotras atadas a un palo, hermana nos queman, me muero, por siempre te seguiré amando. Hermana nos queman, me muero, por siempre te seguiré amando. En cada ser de la noche, en cada estrella que luce, están nuestros ojos rebeldes, están nuestras almas que fluyen, están nuestros ojos rebeldes, están nuestras almas que fluyen. Cuánta emoción, ¿no? Voy a dar paso muy rápidamente, no sin antes decir que ha sido increíble y el agradecimiento eterno a las compañeras, a las artistas a las que habéis trabajado por estos dos relatos que realmente nos han puesto la carne de gallina. Y ahora tenemos tiempo para comentarlo, habrá tiempo para que también vosotras podáis preguntar y dar una devolución. Pero ahora vamos a estar un ratito hablando con Silvia y con todas las compañeras, y con Alice y todas las compañeras involucradas, tanto en la peli como en la performance. Y voy a presentar a Lola Martínez Rojo, que va a acompañar esta conversación. Lola, perdón, que ya se me han... Lola es periodista y locutora de radio,
Comenzó su carrera como redactora en Televisión Española y en el 2007 dio un paso a la radio y comenzó en Radio Exterior de España como subdirectora del programa Hora América. En 2014 crea el programa Artesfera, un laboratorio sociocultural de Radio 5. 5 años más tarde recibe junto a su equipo el Premio de Periodismo contra la Violencia de Género de la Fundación Grupo Norte por la adaptación radiofónica de El quejío de una diosa. En 2021 entra a formar parte del proyecto Amapolas, cuyo objetivo es dar visibilidad a mujeres artistas del ámbito rural. Actualmente compagina su labor como editora de Artesfera con la dirección de Radioactivas de Radio 5, un proyecto radiofónico que da voz a personas y colectivos que están transformando la sociedad, apostando por lo común y por la autogestión. Así que muchas gracias, Lola, que va a presentar al resto de compañeras. Pues yo sí que estoy agradecida de poder estar aquí después de todas las emociones que estamos pasando esta mañana, que está siendo maravillosa. Pues ahora apetece también poder entrar un poquito más en el contenido de todo lo que hemos visto y poder debatir. Primero, en nombre de todas las participantes que estamos en la mesa, me gustaría daros la bienvenida a todas y dar las gracias a la organización de este segundo encuentro internacional sobre la caza de brujas, por supuesto, por estar aquí también formando parte de esta mesa. Sabéis que se llama la Mesa Narrativas y Memoria de la Caza de Brujas, el paradigma de Salem. Y sobre este tema, y tomando el documental A Witch Story y la performance Vosotras Raíces como referencia, vamos a mantener un coloquio que espero que os guste mucho. Hay mucho que contar. Antes voy a presentar a las compañeras. Voy a empezar con Yolanda Pividal, que es la directora del documental A Witch Story. Yolanda es narradora audiovisual y gestora cultural afincada entre Madrid y Nueva York. Su trabajo documental, centrado en la exploración del impacto de las fronteras geopolíticas en la vida de las mujeres y en la infancia, ha sido premiado y exhibido en festivales de todo el mundo y ha reconocido y recibido el reconocimiento de organizaciones como la Asociación Internacional del Documental o el Consejo de las Artes de Nueva York, entre otros. También ha sido galardonada con 4 New York Emmy Awards de la Academia de Televisión Norteamericana por su trabajo en la televisión pública neoyorquina. Como gestora cultural, Yolanda ha puesto en marcha y coordinado proyectos de impacto e innovación cultural en instituciones como el Jacob Burns Film Center de Nueva York o en la Cineteca de Matadero de Madrid. Ahora vamos con Alice Markham Cantor. Ella es escritora, periodista y doula del barrio de Brooklyn, en Nueva York. Forma parte del grupo de investigación feminista Violence Collective y en los últimos años Alice ha estudiado sobre la caza de brujas del pasado y del presente y ha participado como conferenciante en eventos y proyectos de investigación alrededor del mundo, enfocando su trabajo principalmente en el contexto económico de las persecuciones y su vinculación con la apropiación de tierras, que es un tema que tiene mucho que ver con esto y es muy importante. Esther Moñivas Mayor, Esther Musgo, a la que acabamos de ver en esta maravillosa Vosotras Raíces, es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora en medios y materiales artísticos contemporáneos. Dentro de su docencia imparte la asignatura de iconografía y analiza la evolución de las imágenes en Occidente dentro del contexto de la consolidación del sistema cultural patriarcal. Es doctora en Historia del Arte y conservadora restauradora de bienes culturales. Ha realizado ponencias y publicaciones en universidades e instituciones nacionales e internacionales y trabaja en la intersección entre la investigación académica, los proyectos curatoriales y la práctica artística. Y completamos la mesa con Silvia Federici, que ya conocéis todas y todos. Es una de las teóricas más reconocidas del feminismo anticapitalista. Es escritora, profesora de filosofía política y estudios sobre la mujer. En su larga trayectoria de activismo y reflexión ha participado en la fundación del Colectivo Feminista Internacional, que es una organización que puso en marcha, ya lo decíamos ayer, la campaña internacional a favor del salario por el trabajo doméstico. Fue muy importante su labor en eso. Lleva más de 30 años estudiando los acontecimientos históricos que dieron lugar a la explotación social y económica de las mujeres. Ha escrito varios libros, pero su publicación, en este caso que más nos importa para el tema que estamos tratando, es Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria,
donde habla de la violenta transición del feudalismo al capitalismo que dio origen a la división sexual del trabajo. Silvia ha trabajado durante varios años como profesora en Nigeria y fue cofundadora del Committee for Academic Freedom in Africa y actualmente es profesora emérita de la Universidad Hofstra en Nueva York. Muchas gracias a todas por estar aquí. Acabamos de ver dos piezas que, bueno, es difícil retomar después porque te dejan con el alma bastante en vilo y que nos han permitido vivir una experiencia colectiva que nos ha conmovido. Y digo conmovido en el sentido etimológico de la palabra, que significa movernos juntas, y yo creo que ese es el fin del arte, movernos, sacarnos de nuestro sitio de confort. Tanto A Witch Story como Vosotras Raíces, como el libro que está escribiendo Alice también, en torno a la figura de Martha Carrier, o los libros de Silvia Federici, todos sus ensayos, tienen en común que plantean cada una a su manera, desde el arte audiovisual, desde la performance, desde la investigación histórica o el ensayo, una nueva mirada y una nueva narrativa sobre lo ocurrido en la caza de brujas en Europa y América entre los siglos XV y XVIII. A través de estas obras contribuyen a reparar una deuda histórica con todas esas mujeres que fueron torturadas y asesinadas y donde, más allá del silencio sobre los hechos o la escritura interesada de los mismos, se han construido iconografías que todas y todos conocemos y que han llegado hasta nuestros días. Han pasado siglos, pero siguen igual. Pero también son trabajos narrativos que plantean una reflexión que nos da claves para entender la violencia contra la mujer hoy día. El documental de Yolanda, Witch Story, toma como referencia el caso paradigmático de los juicios de Salem de 1692, que es desde luego un episodio emblemático en la historia de la caza de brujas en Occidente, y que a día de hoy se ha convertido, como lo habéis podido también comprobar en el documental, en un negocio de billones de dólares, basado precisamente en esa narrativa que se construyó en torno a la figura de la bruja, que es esa mujer malvada que hace pactos con el diablo y que además dura hasta nuestros días. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en el coloquio. Voy a plantear una serie de preguntas para cada una de ellas y luego lo abriremos para que, si queréis seguir vosotros. Yo tengo aquí preguntas preparadas, pero lo ideal es que participemos todos. Y un poco para entender el contexto, empiezo con Yolanda, para entender todo ese proceso de la película. Cuéntanos cómo surgió la necesidad de contar A Witch Story, que además que creo que además de ser una historia de brujas, ha sido una historia de encuentros, porque ha sido un encuentro muy mágico con Alice, con Silvia, y una serie de revelaciones que has tenido en el proceso. Cuéntanos. Gracias, Lola. Bueno, pues como todo proyecto creativo, nace de una necesidad, de la necesidad de expresar y contar algo, y también de entender, de buscar claves para entender la realidad más inmediata, ¿no? A Witch Story surge como propósito alrededor del año 2010, hace más de 10 años, después de vivir una experiencia muy intensa, que es la maternidad, y a partir de ahí desencadenar una serie de reflexiones. Y también porque 2010, recordaréis, también son unos años muy convulsos. Está la gran crisis, hay una profunda crisis económica en España. Poco después surge la primavera árabe, poco después el 15M. Era un momento sociopolítico también muy intenso. Entonces, para poder encontrar claves, explicar, ¿no? Conceptualmente, y para explicarme un poco en qué lugar situarme, empiezo a leer y a buscar libros. Una de esas lecturas es Calibán y la bruja. Yo ya conocía el trabajo de Silvia en la visibilización del trabajo doméstico, pero la verdad es que no tenía ni idea de su trabajo de investigación respecto al tema de la caza de brujas, aunque ese libro ya llevaba un tiempo fuera. Ese es el primer gran encuentro, que es con el libro de Silvia, que para mí de repente me produce un shock. Por un lado, porque me revela, como tú dices, cosas tan claras como, por ejemplo, yo cuando doy a luz y voy a amamantar a mi hija, no tenía ni idea de cómo dar a luz. Cómo amamantar, dar a luz, no hacía falta tener idea, eso iba ya solo. Pero sí me di cuenta que yo no había visto a una mujer dar de mamar nunca. Siendo una primera generación criada en la ciudad y con acceso a la universidad, porque vengo de una familia de campesinos de un pueblo, de La Mancha. Entonces ahí yo pensaba, ¿cómo es posible
que yo, supuestamente licenciada con máster, no, algo tan sencillo como es dar de mamar a un hijo, no tengo ni idea ni tengo la experiencia, ¿no? Cuando leo Calíbal y la bruja se me enciende una bombilla. Pero por otro lado, me surge la rabia cuando el trabajo de Silvia, para lo que lo habéis leído, seguro que coincidís conmigo, te lleva a una situación en la que no logras entender cómo es posible que algo así no esté en los libros de texto, no se enseñe en las escuelas, no se enseñe en las universidades, no esté ocupando titulares en todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me da efectivamente muchas claves y siento la responsabilidad de, bueno, hay que contarlo. Esto hay que contarlo, mi herramienta es el documental, con lo cual dejé ahí el propósito de hacer un documental, un propósito que la maternidad y la vida en Nueva York pues lo dejo ahí en un cajón y vuelve a actualizarse en 2018 cuando Silvia viene a Madrid y presenta la campaña por la memoria de las mujeres acusadas de brujería. Ahí se produce el segundo encuentro, que es con Silvia en Madrid, y yo ya le expreso, Silvia, yo quiero hacer un documental. En ese momento tenía la idea de hacer algo más experimental, pero esto hay que contarlo y es casi la responsabilidad efectivamente de ponerlo ahí fuera. Poco después se da el primer encuentro sobre la caza de brujas, que vuelve a traerme a otro encuentro, que es con el de Alice, porque entre las ponentes estaba Alice y cuenta su caso. Y en ese momento, claro, yo que ya llevaba sobre el papel esa idea de hacer el documental con Silvia, veo que Alice representa precisamente la figura de esa mujer que ha navegado en su pasado, que ha navegado en su historia a través de una historia personal, trasciende a una historia mucho más global en la que puede empatizar y nos puede hacer de espejo. Por supuesto, me acerco a Alice, le hago la propuesta, no lo duda ni 3 segundos. Ella inconscientemente quizás dice que sí. Que todavía sin saber las dos muy bien qué, pero sabemos que queremos construir algo. Embarcamos a Belén Marco, que está aquí, también compañera de la campaña en Nueva York. Cristina, que también está aquí. En realidad fue fácil, nos embarcamos un grupo de mujeres y Ruth Somalo, que es una productora española que está en Madrid. Y nos lanzamos a Salem y ahí empezó. No podría contar mucho más, ya lo habéis visto un poco cómo ha terminado. Por supuesto, para mí la figura de Silvia es fundamental y todas lo teníamos muy claro porque era la que nos iba a permitir ligar, porque lo comentábamos antes Belén y yo, ¿no? Es decir, qué documental tan difícil, porque queríamos contar tantas cosas y que hacer un hilo que va desde un caso personal hacia un trabajo hacia el colectivo, pero también del pasado al presente, articular eso es muy difícil, sobre todo cuando quieres evitar una iconografía que ya está muy manida, y ahí entra el último gran encuentro con Esther, que ya nos conocíamos, pero digo, necesitamos ese otro nivel que nos permita construir, navegar otra iconografía, y ahí invito a Esther, y Esther tampoco lo duda, y bueno, hasta lo que habéis visto hoy, que es la primera vez que hacemos la presentación de este complot en público. Bueno, pues como parece que va de encuentros, vamos a hablar con Alice, porque uno de los más importantes, yo creo sin duda, es el que tienes dentro del documental. Lo vemos en una biblioteca con un pequeño libro rojo en el que aparece el nombre de tu antepasado, Martha Carrier, y aquello generó en ti la necesidad de investigar. Y creo que de hecho tú estás haciendo tu propia investigación, estás escribiendo un libro, que eso a lo mejor hay gente que no lo sabe sobre esta historia. Entonces, tanto la película de Yolanda como ese libro que estás escribiendo asumen, yo creo, un enorme reto, que es el de construir una nueva narrativa, aquí que estamos hablando de narrativas, en torno a una de las historias que yo creo que debe ser la que más se ha contado. No sé si la que más, pero de las que más se ha contado en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso para ti, investigar durante 10 años, escribir un libro sobre Marta y además participar en el documental? ¿Cómo habéis articulado todo esto? Voy a contestar en inglés, lo siento. So it really, there were a lot of different stages. When I first started trying to figure out Martha's story, it was very haphazard. You know, I didn't really know what I was doing or how to, I had no idea how deep it was going to go or how much this was going to take over my life.
But I started looking into her and then started doing it more systematically, academically, and then began actually writing a book, which hopefully will be out in about a year, so stay tuned, about Martha, about Salem, and about the attempt to try and recreate a history that has been actively destroyed. And she's one of many thousands of people that have been accused of and attacked for witchcraft. And she just happens to be one that we have a lot of information about, so there was enough to grab onto. There was a thread I could pull. The Puritans loved records. They took notes of everything except for the notes that they then destroyed. But so there was enough to sort of latch on and start to put her life back together. Because at first I thought I was trying to find out why she had died. And then I became pretty focused on who she had been when she lived and was sort of trying to get to know her. And then it turned into, then I read Caliban and the Witch. And then I sort of, the theory expanded, and I started looking at Salem in the context of other witch hunts at the time and witch hunts today. The process of, it's sort of, it's odd to spend so much time with people who have been dead for 300 years, and I was so focused on telling their story that it was almost surprising when I, met Yolanda, and she was like, "No, 100%. Like, I also want to focus on this, and to get to work to really bring it into the sphere of the living again." And so, in terms of the process of turning to the documentary, it was scary, pretty fun. I think that this is a story that we've told one part of it here, and there are so many other pieces to be told, and this is sort of like this is our ground to stand on. And yeah. Did that actually answer your question? Sí. Luego te voy a hacer otra que también creo que puedes ampliar. Quería seguir con Esther, porque en la construcción de esa historia distorsionada y aceptada socialmente durante siglos que el patriarcado creó en torno a las brujas y que ha perdurado hasta nuestros días, fue clave la creación de toda la iconografía que se ha ligado a ese relato, ¿no? Tanto en la película como en la performance, Vosotras Raíces, y también en los carteles que has diseñado para el encuentro, Esther Musgo ha partido de esas representaciones de la bruja, pero para deconstruirlas y para crear una iconografía propia, alejándote del mito del personaje monstruo que tenemos todas ahí en la cabeza, ¿no? Cuéntanos qué decisión formal tomaste cuando asumiste este reto y cómo has trabajado para generar esa iconografía propia, que además tú eres experta en iconografía. Gracias, Lola. Bueno, primero disculparme porque salgo un poco de la tumba y entonces como volver a la palabra me cuesta un poquito, ¿no? Pero lo primero que diría es que sí, es verdad que no soy experta en iconografía, pero sí que soy profesora de iconografía, pero lo cierto es que toda mi relación con el arte siempre ha estado vinculado al ámbito de la materialidad. Digamos que ese ámbito de lo visual me resulta muy limitado, deja fuera otros sentidos y sobre todo lleva a lo que yo siempre he percibido como un vaciamiento de las imágenes, que es muy peligroso, ¿no? Más en la época digital y de hiperconectividad en la que vivimos. Y entonces, bueno, pues a mí desde la tesis doctoral siempre me interesó la materia.
pues soy conservadora, restauradora también, soy de tocar las cosas, ¿no? Y en realidad yo diría que no me planteé, digamos, un reto formal. O sea, de hecho, pues la primera decisión después de ver la película con Yolanda, metido debajo de una manta, que es importante la manta, ¿no? Pues era el soporte. O sea, para mí es pensar el soporte y al día siguiente compré ese cuaderno, ¿no? El cuaderno, me fui a comprar papel craft, ¿no? ¿Lo tienes ahí? Y lo primero que hice fue un listado de los materiales con los que quería trabajar. O sea, fue mi elemento inspirador, ¿no? Decidí que quería trabajar con tierra, que quería trabajar con tejidos, que quería trabajar con hilo, con el hilo rojo. Quería rescatar el hilo rojo que usaba Alice y que yo he usado para ayudar a Yolanda a seguir, digamos, cosiendo todas las otras partes que había que coser, ¿no? La sangre me parecía que era importante recuperarla, eso ha sido un reto técnico, ¿no? Porque bueno, en nuestro caso es un poco más sencillo, ¿no? Porque podemos recopilar sangre menstrual y había que descubrir la metodología para poder utilizarla y dibujar con ella, porque se coagula rápidamente, ¿no? Entonces requiere un poco de investigación, pero digamos que todos los retos que me puse fue el cómo trabajar con esas imágenes desde un punto de vista material. Entonces lo que le planteé a Yolanda era imprimir imágenes, o sea, dedicarnos a imprimir imágenes en papeles que tuvieran mucho gramaje y yo los distribuía, digamos, a mi alrededor, ¿no? Los juntaba con los materiales y ahí me ponía a trabajar, pues no sé, bueno, académicamente diría que de una manera un poco Foucaultiana, ¿no? Porque lo que hacía era dejar que esas cosas se agruparan, que las cosas y las palabras se agruparan solas, que se generaran, digamos, conexiones, ¿no? Encontrar esas conexiones que surgen entre los elementos que tienes dispersos alrededor, ¿no? Unirlos a través de un hilo, conectarlos, ¿no? Coserlos, no lo sé. Y bueno, luego me impuse una serie de... No lo sé por qué, la verdad, porque viene un poco como, digamos, de decidir trabajar así de una manera un poco inconsciente, pero no quería trabajar con tijeras, no quería trabajar con nada, entonces todas las imágenes pues las recortaba a mano, ¿no? Era como el intentar estarlo tocando, o sea, estar en contacto, es ese sentido, ¿no? De no vaciar el cuerpo. Y luego yo empecé a meter elementos, me interesaba mucho la performatividad y vi que Yolanda me iba dejando cancha, que le iba interesando. Entonces, lo que en principio era un trabajo con las imágenes se fue ampliando, empezamos a crear como una serie de pequeños eventos, ¿no? Bueno, uno de ellos, quizá el más dramático, fue en el que nos encerramos en su casa, ¿no? Para grabar la escena del trabajo con las torturas, en el que yo además pues, decidí, digamos, atarme con una cuerda, quería trabajar con la sangre, utilizaba instrumentos, bisturís, que yo tengo de ser restauradora, ¿no? Elementos para poder trabajar y bueno, fue como una sesión muy intensa y de la que queda mi cara. Justo en el momento en que me quito la máscara es la imagen que aparece de mí cuando estoy así como trastocada, ¿no? Porque es algo también como de un proceso muy intenso. Y luego pues hemos seguido trabajando de esa manera performativa. Yo pedí a las compañeras, por ejemplo, del grupo, de todo el equipo de trabajo, a Belén, a Ruth, a Yolanda, a Alice, que me mandaran fotografías que para ellas fueran representativas, ¿no? Y con esas fotografías pues articulamos una salida al campo a buscar un lugar en el que se pudiera crear un collage que no estaba pensado y que tenía que salir en ese momento. O sea, teníamos un dron, había que grabar la imagen, teníamos un ovillo de lana y había un tiempo determinado hasta la puesta de sol y todo salió. O sea, el ovillo empezó en un sitio y terminó en el sitio donde tenía que terminar en el momento que se estaba poniendo el sol y se pudo grabar la escena. Entonces, no sé, todo el proceso ha sido como, digamos, muy mágico y yo misma me iba sorprendiendo de todo lo que iba sucediendo y yo me he dejado guiar, digamos. No he hecho un trabajo de articulación de nuevas iconografías, lo que sí que he hecho ha sido un trabajo de reflexión. O sea, eso sí que creo que es, y voy a contestar aquí muy brevemente, pero porque es una pregunta que ya se hizo en Traficantes de Sueños, ¿no? ¿Cómo construir una nueva iconografía? No sé si es la pregunta. Yo creo que la pregunta que nos podemos hacer es cómo se ha construido la iconografía
con la que ya contamos, ¿no? Y a mí eso me ha llevado a trabajar con el collage porque en realidad la iconografía de la bruja es un collage. O sea, tenemos una imagen que es una especie de Frankenstein que se ha construido, ¿no? Y en el cual se han seleccionado una serie de elementos y otros se han descartado. Ahora estamos en Halloween y tenemos pues las brujas con los gorros puritanos del siglo XVII, ¿no? Que ya ni siquiera recordamos que son esa moda concreta, pero se han quedado como si fueran de las brujas. Tenemos los gatos negros, pero en cambio no tenemos las liebres. No sabemos por qué, pero están igual en los actos de fe del siglo XV. Tenemos los calderos, tenemos, muy importante, las escobas, pero en cambio, por ejemplo, elementos que aparecían que nos pueden llamar mucho la atención, pues como los hombres negros etíopes, pues nadie relacionaría a un hombre negro etíope con una bruja. En fin, hay como una serie de elementos que se han seleccionado y que han construido esa imagen con la que nos hemos quedado ahora, vaciándola a la vez en ese proceso de todo el simbolismo que cada uno de esos elementos tenían, como es el palo de la escoba, que probablemente es el más representativo y que en su día para cualquier persona del siglo XVII, pues evidentemente generaba una conexión directa con el consumo de sustancias narcóticas, alucinógenas, por una vía vaginal o anal, ¿no? Y que, bueno, pues se ha descartado, digamos, se ha vaciado toda esa parte de la historia y nos hemos quedado con lo que interesaba en algún determinado momento, ¿no? Entonces, he deconstruido eso y me he dado la libertad de crear imágenes, o sea, igual que la mayoría de las imágenes sobre los juicios de Salem son de bastantes años posteriores y se han inventado esas imágenes. Yo me he dado la licencia de inventar a Sarah Good, en este caso pues una mujer sin hogar, alcohólica. Me he dado la licencia de inventar a Sarah Osborne, a una mujer a la que se considera que tiene una sexualidad problemática, ¿no? y la de Tituba, ¿no? La de esa inmigrante que en su momento era indígena, ahora se puede ver como una inmigrante, ¿no? Yo creo que esto serían un poco las opciones. O sea, ¿te he contestado, Lola? Sí. Y además me hila con una cosa que le quería preguntar a Silvia, porque Esther está hablando de tocar tierra. En el documental tú señalas que tocar tierra nos da poder a las mujeres, que a mí eso me ha movido también mucho, ¿no? Porque es verdad que ese contacto con la tierra es muy importante para todas. Pero volviendo al tema de las narrativas, ¿qué consecuencias ha tenido para las mujeres que somos hoy la construcción de esas narrativas que son tergiversadas y sobre todo la desmemoria que ha habido en torno a las brujas? ¿Qué consecuencias tiene todo eso para lo que somos nosotras hoy día? Bueno, puedo empezar a responder, ¿no? Reconstruyendo el proceso que ha aportado a mi trabajo de Caliban y la bruja. Yo empecé también con una otra compañera en Italia, más o menos en el 75, ¿no? Fue porque en este momento estábamos lanzando esta campaña por el salario del trabajo doméstico y a la base de esta campaña hubo la protesta contra la desvalorización, ¿no? del trabajo del hogar, el trabajo reproductivo y la desvalorización del sujeto mujer. Entonces, para mí, ¿no? Estaba mucha pregunta, no fue una campaña fácil, mucha gente feminista también estaban contrarias y para mí también, ¿no? Esta lucha me cuestionaba tantas cosas. ¿Por qué las mujeres en la historia del capitalismo no han sido tan desvalorizadas? Claro que los hombres también han sido explotados, etcétera, etcétera. Y todavía hay una desvalorización específica del trabajo de la mujer, del sujeto mujer, de la reproducción social, de las actividades en las cuales, a pesar que estas actividades, lo reconocimos, son las más importantes para reproducir la vida. ¿Por qué? Porque entonces yo empecé a abrir los libros de historias. Empecé con el siglo XIX, la revolución de las mujeres, la revolución industrial, la construcción de la familia nuclear, etc. Pero no me daba la respuesta.
Entonces, a la fin, yo decidido de llegar al origen, que es el origen del capitalismo. Para hacer esto, yo debía estudiar la Edad Media, el medieval, etcétera, etcétera. Y bueno, fue en este proceso que yo he encontrado la Casa de Bruja. En este momento el encuentro con la Casa de Bruja, que me ha conmovido mucho, ha sido un momento de cambio en mi vida, ¿no? Yo he empezado a construir la respuesta. Yo sentí que aquí yo podía empezar a comprender, porque fue un fenómeno único, ¿no? Claro, pensar que miles y miles de mujeres fueron ejecutadas en varias partes de Europa, sobre todo las partes de Europa donde se estaban desarrollando procesos, ¿no? Actividades de relación capitalista, ¿no? Acusándola de ser los seres peor, acusándola de ser, ¿no? Aliada, cómplices del demonio. Dígame, ¿cuál persona, cuál otro sujeto a nivel mundial ha sido tan, ¿no? Criminalizado, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo, ¿no? un factor que sigue, ¿no? Impulsándome a continuar a estudiar esta Casa de Brujas, ¿no? Para comprender por qué son las mujeres que han sido tan mujeres y también sexuales disidentes, porque la Casa de Brujas, ¿no? Se ha construido también contra homosexuales y todos disidentes sexuales, ¿no? Entonces, comprender esto. ¿No? En este proceso, yo he aprendido también el poder de la historia, ¿no? El poder de la narrativa histórica. Que la historia no es pasada, que la historia sigue. Y para mí se ha convertido en una pedagogía, ¿no? Política, que cualquier nuevo evento yo regreso a comprender dónde viene, ¿no? Bueno, y esto fue particularmente importante en el caso de la Casa de Brujas, porque, ¿no? Una cosa tan brutal, ¿no? Que ha involucrado la destrucción de tantas vidas, que también, ¿no? Se ha expandido a todo el mundo colonial, ¿no? Ha servido a justificar, por ejemplo, la colonización, ¿no? Diciendo que los, ¿no? que eran colonizados, destruidos, eran ellos mismos, ¿no? Demoníacos, que su culto, su religión, su práctica eran prácticas demoníacas, ¿no? Y también para criminalizar más, ¿no? La lucha de los esclavos, y no siempre con la misma acusación de ser cómplices, ¿no? De ser cómplices del demonio. Entonces, fue particularmente importante porque inmediatamente me di cuenta de dos cosas: que esta percusión se ha olvidado, se ha cancelado, no que se ha olvidado, se ha cancelado, ¿no? Que otras persecuciones han sido reconocidas, ¿no? Se enseñan en la escuela, hay memoria, ¿no? Bueno, hay protestas. Esta ha sido peor, no solamente se ha cancelado, mas se ha ridiculizado, hasta hoy, Halloween, ¿no? En estas noches, por ejemplo, en los Estados Unidos, vamos a ver, ¿no? Esta ridiculización de la idea que hay personas que tienen poderes sobrenaturales, que desconocen que detrás de todo esto ha sido una persecución brutal, ¿no? Contra miles y miles de mujeres y otros sujetos. Y entonces la necesidad de recuperar esta historia, para comprender, por primera cosa, cuál ha sido su herencia en la historia de la mujer, cómo ha servido a disciplinar a las mujeres, cómo sirve todavía a disciplinar a nosotras, ¿no?
En segundo lugar, lo que se olvida, lo que se cancela, lo que se olvida se repite. Hoy vimos, ¿no?, que hay nueva casa de brujas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Sí, la casa de brujas había sido algo de reconocido más ampliamente. Bueno, yo soy muy contenta que hoy, ¿no?, gracias a los esfuerzos de muchísimas feministas, ¿no?, a partir de los primeros años 70, ¿no?, cuando tantas feministas, por ejemplo, a Roma, cantaban tremate, tremate, le streghe son tornate, ¿no? ¿Cómo se dice tremate? Tremble, tremble, the witches are back. ¿Cómo se traduce? Sí. Y ahora un eslogan común, como el documental ha mostrado, ¿no?, muestra que en cualquier demostración en América Latina, en otros lugares, se dice, ¿no?, somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar. Yo creo que es por eso, por esta identificación feminista con las brujas, ¿no?, que hoy varios gobiernos, como por ejemplo el gobierno de la Noruega y otros, han empezado, ¿no?, a reconocer que la casa de brujas fue un crimen de Estado. Para la casa de brujas no fue solamente que los vecinos, las vecinas, no, pero fue el resultado de leyes, fue resultado de una intervención precisa institucionales. ¿No? Fueron los estados, fue la iglesia, ¿no?, que organizaron esta casa de brujas. Entonces me parece que el trabajo que tantas mujeres están haciendo y ahora aquí, este documental increíble. Yo he llorado. Y yo creo que otras personas cerca de mí lloraban. Yo creo que Yolanda y Alice merecen un gran aplauso de honor porque sí. Sí. Bueno, para concluir con este documental, hemos dado una fundación a nuestro encuentro. Gracias. Bueno, pues este es el momento en el que podéis hacer preguntas, si hay, y si no, pues seguimos por aquí. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Por ahí hay una pregunta. Hi, I just wanted to ask, I felt like I wanted more detail about the whole Salem Village versus Salem Town paradigm, what happened there, and if you could just expand on that a little bit, that would be great. Yeah, sure. So what is today called Salem, at the time of the trials, was actually two different municipalities. There was Salem Town, which was closer to the ocean, much larger, much wealthier. And then there was Salem Village, which was sort of an associated split off that had grown out of the town. And it was primarily farmers, and they had this complex political relationship where they had to pay taxes to Salem Town, but were not economically, they were sort of semi-economic, politically independent, where they had their own minister and they had their own town council, but they still paid taxes to the other town. And so there was a lot of resentment, and this had been like a 15-year political battle leading up to the trials of would Salem Village become politically independent? Would they be allowed to become politically independent by the courts of Massachusetts?
And so that's the very unstable ground upon which the trials take place. Yeah. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes ya. Yo quiero empezar diciendo que también lloré con el documental, que es precioso, y que la documentación de hechos históricos traídos además al presente y construyendo una línea de cómo el presente está asociado con el pasado, que a veces se ve tan lejano, no me parece una tarea fácil, y el documental lo hace de una manera maravillosa. Agradecer por eso. Y bueno, agradecer por todo lo que ha pasado. Yo tengo una pregunta para Silvia. Cuando yo leí El Calibán y la Bruja hace, yo creo que ya 10 años, la cabeza me explotó por dos cosas. Una, porque la relación con la acumulación primaria de capitales es fundamental, cómo se plantea allí, y desde un documento histórico además, o desde un análisis más bien de fuentes históricas, pero además porque hay dos figuras que son muy importantes para mí: el Calibán y la bruja. La brujería y todo lo que hemos venido conversando aquí, pero también el Calibán como otra fuente de acumulación primaria fundamental de capitales, y en este caso la institución esclavista y lo que ha hecho la institución esclavista hasta el día de hoy. Otro genocidio silenciado, borrado, hoy ridiculizado, puesto en el lenguaje como si no hubiera sucedido en muchos contextos. Y yo quiero preguntar, bueno, tengo dos preguntas, una para Silvia y otra para la compañera. Para Silvia es qué ha pasado con el Calibán, porque yo creo que es muy importante esa conexión entre la bruja y el Calibán para entender hoy lo que somos. Y para la compañera, disculpa que no recuerdo el nombre, que está haciendo el trabajo sobre Salem, es en Tituba, ¿qué tanto en este trabajo de archivo que estás haciendo, qué tanto aparecen fuentes asociadas a la voz de Tituba, que era una mujer esclavizada, como lo nombran en él, una mujer negra, descendiente de personas africanas esclavizadas? Y que es otra de las tres brujas con la que se inician los juicios de Salem. ¿Qué tanta información en archivo hay sobre esta figura que Maricé Condé nos trae en un libro lindísimo que es el de Yo Tituba, la bruja negra de Salem, pero que quisiera saber en fuentes históricas qué tanto has visto de ella? Sí, el audio, quiero clarificar algunas cosas, ¿se puede? Sí. Sí, comprendo, es que me ha preguntado qué se pasa con Calibán, ¿no? Que hay dos, ¿es eso? ¿Qué ha pasado en la evolución desde que apareció el libro, desde que escribiste el libro, con el Calibán? Con esa narración también alrededor de lo que significa la institución esclavista hoy en la acumulación de capitales. Porque hemos hablado de la brujería, por supuesto, en el espacio en el que estamos y cómo se traza esa línea histórica desde el pasado hasta hoy. ¿Qué ha pasado con el Calibán? Sí, cómo ha evolucionado el Calibán desde la figura del Calibán. Sí, esclavista. Sí. Yo creo que la discusión de ayer ha empezado a dar una respuesta y también ¿no? el encuentro de este año se enfoca sobre la temática de Casa de Bruja y colonialidad, ¿no? Que ya, como se dice, agrega no solamente la historia de las brujas, pero también la historia de los calibanos, ¿no? Porque es claro que sobre todo cuando la Casa de Bruja
se extiende al periodo colonial, pasado y presente, ¿no? También, ¿no?, el ataque es una población de mujeres, principalmente, pero también de muchísimos hombres que son también considerados, ¿no?, los Red Devils, los diablos rojos, como los llamaban en los Estados Unidos, de la área de Salem, ¿no? Los indígenas, la población indígena, ¿no?, eran cualificados como si fueran diablos. Y como decía antes, fue eso que permitió, ¿no?, a la Iglesia, a los conquistadores, de justificar la colonización como si fuera un proceso de civilización, ¿no? Ayer hemos visto también en la presentación de la compañera de Ecuador, ¿no?, la historia de Calibán, ¿no?, la historia también de los curanderos que hoy son acusados de ser demoníacos, las historias de los migrantes, ¿no?, que son considerados de ser la causa de todos los males, las crisis que hay, ¿no?, en los países donde son obligados a migrar, ¿no? Las historias de los jóvenes negros que son matados en los Estados Unidos, ¿no?, y que son cualificados como personajes, ¿no?, que son como genéticamente construidos por el mal, ¿no? Entonces, el racismo en los Estados Unidos contra la población negra, también contra los jóvenes negros, no solamente contra las mujeres, ¿no? Es lo que permite hoy que se puede matar impunemente, como hemos visto, ¿no?, en estos últimos años. Estos últimos años, toda una historia, ¿no?, de persecución. Esto es el Calibán. El Calibán es, ¿no?, todos los que en estos 2-3 años, ¿no?, la policía sigue, ¿no?, criminalizando, matando. Tenemos 2 millones de presos en los Estados Unidos. La gran mayoría son jóvenes negros o migrantes o indígenas. Esta es la historia del Calibán. Entonces, tiene razón, ¿no?, que luchar contra la caza de brujas y también luchar por la liberación de todos los calibanes. Gracias. Sí, claro. So yeah, Tituba is super interesting because she is, she's the third person named in this first group of 3, and the most vulnerable because she's enslaved. And historically, she was probably an indigenous woman from Barbados. In the 1800s, she was reimagined by white historians as a black woman, but that was an invention of this guy in like 1856. And she has been blamed in a lot of ways for the Salem witch trials from 2 different avenues. She's first blamed for teaching the afflicted girls, the girls who say that they are being harmed by witches, folk magic. There was this whole theory that, oh, well, maybe they thought that there were witches because she was teaching them some kind of indigenous magic. It's like, the Puritans had folk magic. They didn't have to be taught by anyone. They had it covered. And there's no historical record anywhere of Tituba teaching anybody, like doing any kind of indigenous practice or folk magic with the Salem villagers. And then on the other side, she gets both blamed and then in some imaginaries, in some retellings,
understood as having sparked the second part of the hunt when they ask, have you seen the devil? And she says, I have seen, yes, I have, and I saw 7 unidentified names, and she knows that they're going to go find them. And some people have interpreted this as like a very clever revenge for enslavement. And we're never going to know how sort of purposeful or aware that choice was, but it was extremely powerful. Maurice Condé has a great book called I, Tituba that I highly recommend if you're interested in her specifically. And it's a semi-fictionalization and a reimagining of who she might have been, but it's very good. Yeah. Un poco me gustaría preguntarte algo relacionado con esto también, porque estás escribiendo un libro sobre Martha Carrier, sí. Y Martha murió pero porque no quiso hablar, si no hubiera salvado la vida. Sí. Y de hecho yo creo que en el documental haces ese planteamiento también. Al final cada una nos cuestionamos qué hubiéramos hecho en el lugar de ella. Entonces me gustaría si tú has averiguado algo sobre eso, por qué ella no habló, si tiene que ver con su personalidad y si también te has cuestionado muchas veces qué hubieras hecho tú. Yeah. Yeah, I mean, you asked before how the process was, and part of the process was trying to solve a mystery like 3 centuries late. And so I eventually was like, okay, I know what happened, I know why it happened, and none of that matters because they're all dead anyway. And I had sort of this moment of like, okay, well, what was all of that for? And then I realized that that's really not the point. And the point is the telling of the story and the questions that it poses to us, where it's really easy to say that we would have been the people like Martha Carrier, the 19, technically one other, he wasn't hanged, but he was tortured to death. So 20 people who were killed because they refused to confess to witchcraft, and name other people. That's crucial. You couldn't just confess. You had to say that there were other witches, and you had to name them, because the Puritans thought that witches never acted alone. And we all, I think, like to think that we would be the kind of people who would not do that, who we would say, no, we're going to stand by this, we're not witches, and we won't name other people. But most of the people in Salem didn't, and I think part of the reason in the US that we keep telling this story is that it's really, we like to come up with easy answers. There's the rye theory, the lysergic acid theory, if you've ever come across this, which is the idea that maybe the Salem villagers were actually all high on acid because of some infected rye crops, and that is almost certainly not the case. But people love this idea, and I still get asked about it, and it appears in some museums because it's an explanation that lets us off the hook entirely, and it says, we did this because we weren't in our right minds. But they were. They were in a cultural moment and within a cultural matrix of desperation, but they weren't crazy or infected with something. And I don't know why Martha didn't confess. We were talking about this yesterday a little bit. La cuestión de la tierra es importante por Martha porque algunos en Salem no hablaron, porque hablar de conocer que estaban brujas significaba perder la tierra. Te confiscaban la tierra, ¿no? ¿Se aplica a Martha? No. It didn't apply to her. So you're totally right. There were, the man I mentioned who was tortured to death, it's actually a little unclear. There was a law that in some cases, if you refused to confess, your land could be taken if you were then found guilty.
it didn't apply to Martha because her land was in her husband's name and he wasn't accused. So that's why it didn't apply to her. But it did for others. I think that was a fear that it would be, I mean, also to confess is to stain your family. It's to stain her children. 4 out of her 5 children were arrested and accused of witchcraft. And to lie is also a sin. And these were very religious people. They were actually very committed to Christian ideals of the time, and it's very possible that she, thought that she would go to hell if she lied. So you're really caught between a rock and a hard place. So we don't know. And from all the descriptions of her, she was extremely stubborn and uncompromising, and I think that probably had something to do with it. But we don't know. La pregunta va dirigida a Yolanda. Para apoyar la difusión y la visibilización de este documental, pues me gustaría saber si se puede acceder para poder proyectarlo en otros espacios informales y formales. Pues que si se puede proyectar la película, ¿qué planes tienes? Perdona. I almost deaf, o sea, digo en inglés, que me estoy casi quedando sorda y encima con el audio no sé por qué no entendía bien. Digo, creo que es esa la pregunta, pero es difícil, ¿verdad?, escucharla. Vale, bueno, los planes de la película ahora mismo, bueno, la película está registrada bajo licencia Creative Commons, o sea que realmente la idea es que se distribuya, se comparta, se use como material pedagógico. En todo momento lo hemos tenido eso presente. Ahora mismo, cuando empiece en noviembre, cuando sea estrenada en Nueva York, nuestra idea es que siga por un circuito de festivales, porque también nos interesa un poco hacer esa parte de circuito de festivales porque nos va a permitir también llegar a otros públicos que no están sensibilizados por el tema, que no necesariamente están relacionados con el mundo del activismo o de la academia, sino gente que de repente les gusta ir a festivales de cine y de repente se encuentran con esta película y a lo mejor les despertamos, ¿no? Un poco la idea esa de despertar conciencia, ¿no? O de abrir un poco, plantearles preguntas en la cabeza. Entonces, esperamos que durante unos meses, un año, sí que esté circulando por festivales, que ojalá podamos traerlo a Europa y a España. Ese es nuestro... Y poder presentar la versión terminada y ojalá volver a plantearlo, volver todas aquí y volver a compartirlo. Y luego a partir de ahí sí que nos plantearemos un circuito educativo y que circule y se pueda usar, pero tendremos que esperar también un tiempo. Pero sí, esa es la idea. Crear también quizás... Eso será lo otro que quizás con la ayuda de muchas de las compañeras que están en parte de la campaña, que son además académicas y expertas en el tema, quizás el crear unos materiales pedagógicos que puedan acompañar a la proyección de la película a la hora de llevarlo, por ejemplo, a un aula, pues porque a veces, claro, ver una película así sin acompañar, sin que podamos estar ahí o sin que pueda haber alguien que sepa algo más del tema, pues es complejo, pero si va acompañado de unos materiales creemos que puede tener más impacto. Pero bueno, ya haremos un crowdfunding para eso, ya os haremos saber. Buenas, gracias a todas, lo primero. Y bueno, antes de nada decir a Silvia Federici que para mí estar ayer viéndola a usted y hoy es como estar en un concierto viendo a una de mis artistas favoritas. Pero me gustaría saltar y gritar, pero no es el contexto. Y mi pregunta va sobre el grupo que han dicho que en Madrid hay un grupo de trabajo sobre la memoria de las brujas. Mi pregunta es, ¿ese grupo sigue abierto? ¿Se puede participar? ¿Cómo acceder? Sí, Esa es la pregunta. Sí, por supuesto, este grupo sigue abierto, más que abierto, sigue abriendo brazos para que se unan más mujeres, de hecho lo necesitamos. En la web memoriadelasbrujas.net puedes conseguir el contacto y ahí escribirnos. A partir de ahora, de hecho yo creo que será interesante en el encuentro de mañana, la segunda mesa que habrá mañana domingo en el que hablaremos de los horizontes de la campaña.
Supongo que también se hablará de cuáles son los pasos a seguir, porque sí que antes de la pandemia teníamos un espacio físico donde nos encontrábamos. Después, con el cambios en el ayuntamiento y también con la pandemia, pues ya no tenemos un espacio físico, pero lo recuperaremos de nuevo, seguramente. Entonces, aunque es difícil saber un poco cuáles son los siguientes pasos, sigue muy abierto, seguimos trabajando, o sea que sí que estáis todas más que bienvenidas. Vale, genial, gracias. Y thank you very much for all of you. Había primero una otra chica. Pues aquí las compas hablando entre nosotras nos surgía una pregunta, ¿no? Viendo el parque temático de Salem, y es ¿qué reaccionáis desde el feminismo en Estados Unidos en relación a todo este montaje? También, si hay tiempo, si nos podrías contar, Alice, un poco más cómo es este parque, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí y qué versión se reproduce, ¿no? de la historia de Salem? Es una pregunta buena. Honestly, I don't think there's a huge link in terms of the feminist movements. There's definitely the claim on the title of witch and the self-identification of witchcraft, which is super interesting, but is pretty divorced in my experience from the realities of Salem and of other witch hunts. I've been asked many times if they actually were doing magic in Salem, and people are like really disappointed when I say no. There's sort of a real desire for there to have been magic and quote unquote actual witchcraft. So I think that there's an opportunity there to really draw on this history and bring it into the feminist movement and sort of locate ourselves in that legacy. And I think it just hasn't really been done with a lot of attention yet. Yeah, if you have a different idea, though, No, y por eso yo creo que necesitamos un gran trabajo educacional, porque hoy hay mucha más conciencia en el movimiento feminista de que fue la Casa de Brujas. Que la Casa de Brujas fue el caso icónico de feminicidio. Fue el primo gran feminicidio, ¿no? Yo creo que esto ha sido, ¿no? Existe como se dice, en la conciencia feminista hoy. Lo que falta es un compromiso, ¿no? Por una comprensión del qué hacer, de cómo este nuevo conocimiento que tenemos, ¿no? De qué se pasó en la historia, Salem y otros lugares también en los Estados Unidos, y sobre todo, mucho más, en el continente americano, en la dicha América Latina, porque hubo muchas casas de brujas en Colombia, Brasil, ¿no? Otro en el Caribe, bueno. El quehacer hoy, ¿no? Todavía es carente, falta. Por eso también un encuentro como lo que tenemos, ¿no? En estos días aquí es tan importante, porque de comprender, ¿no? Cómo podemos poner fin, ¿no? Cómo podemos poner fin a la violencia que de tantas formas, continuamente se ha intensificado, ¿no? Contra las mujeres. Y Casa de Brujas, después la Casa de Brujas se para y se empieza, ¿no?
de la esclavitud, la maternidad obligada, la esclavización, ¿no? Los asaltos sexuales, también, ¿no? La mujer lobotomizada en los años 50 en Europa, en varias partes de los Estados Unidos, en Europa, se han lobotomizado las mujeres, ¿no? Cuando no querían, eran deprimidas, dejaban de hacer el trabajo del hogar, ¿no? Toda una historia de violencia institucional, ¿no? Institucional, que ha legitimado también la violencia individual de los varones, ¿no? El Estado ha tolerado también la violencia de los varones. Fue necesaria un movimiento feminista, ¿no? Para establecer, por ejemplo, que hay el viol en la familia, porque se asumía, ¿no? La presunción fue que cuando te casas con el contrato matrimonial, el señor, el varón, el esposo, ¿no? Busca control completo sobre tu cuerpo y te puede obligar en cualquier momento, en cualquier tiempo, ¿no? De hacer sexo, ¿no? Entonces hay toda una historia de violencia y comprender cómo se relacionas, ¿no? Cómo la casa de brujas no siempre se presenta como una casa de brujas y que todavía esta violencia ha continuado. Y bueno, estamos empezando a dar algunas respuestas. And actually, I would add one more thing, which is that I think there has been an understanding of this a little more in the past, and I think Sylvia's right that this can be sort of the beginning. But the power in Salem was never magic, but it could have been an organized front, you know, in resistance, because it was not an inevitability. Like witch hunts are not an inevitability. So. Sí, ahora. Bueno, muchísimas gracias por darnos por este ejercicio de recuperación de memoria histórica feminista y más allá, ¿no? De historia de nuestra modernidad, y un poco hilando con los comentarios que habéis estado haciendo en estas últimas intervenciones. Es cierto que en el feminismo se tiene cada vez más conciencia de lo que supuso la caza de brujas, que cada vez hay más libros y artículos publicados y películas documentadas sobre ese tema, pero también es cierto, me parece a mí, que en la conciencia popular sigue persistiendo la idea de que la caza de brujas es una cuestión del medievo, es una cuestión medieval que de alguna forma el Renacimiento vino a arrojar luz, en lugar de a crear este problema, vino realmente a resolverlo, ¿no? Y que donde hay caza de brujas es allí donde la civilización moderna no ha llegado, en lugar de identificar esa alianza entre la modernidad y la caza de brujas. Entonces yo me pregunto, imagino que la pregunta va fundamentalmente dirigida a Silvia, pero a quien pueda arrojarme a mí luz sobre ese tema, si hay alianzas también con la historiografía de la premodernidad, no solamente desde una mirada decolonial o poscolonial, porque eso sí lo tenemos, pero sobre todo en Europa. Si hay alianzas en paralelo, de la mano del rescate de la memoria de lo que fue la caza de brujas, arrojar luz sobre lo que era la situación antes de la modernidad y cómo los conocimientos de medicina en la comunidad judía, por ejemplo, es decir, cómo el estado de la cuestión social y científica antes de la modernidad, digo, como una manera de contextualizar también la cuestión de la caza de brujas. Gracias. Yo creo que hay como dos preguntas diferentes, ¿no? Porque una pregunta es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha olvidado esta persecución? ¿No? ¿Cómo es posible que esta persecución, ¿no? Que a nivel de masa, a nivel popular,
¿no? A nivel de masa, a nivel popular, sigue siendo la idea que fue una cosa de superstición religiosa, una cosa del medieval, ¿no? Yo creo que está a partir del siglo XVIII, ¿no? Cuando los sujetos, ¿no? Los sujetos que daban miedo, que amenazaban, ¿no? El orden capitalista que estaban haciendo, fueron derrotados, ¿no? Bueno, los históricos del iluminismo, ¿cómo se dice? Ilustración, ¿cómo se dice? Iluminismo, ¿sí? Los históricos empiezan todo un proceso de distorsión que empieza a decir que la casa de brujas no es nada de modernidad, no es una cosa medieval, no. En otra palabra, hubo un intento muy claro, ¿no? De presentar históricamente la casa de brujas como algo que nada tiene a ver con el capitalismo, con la etapa moderna, con la que se dice la etapa moderna, para demostrar en realidad, ¿no? Que el ingreso del capitalismo, ¿no? Ha traído democracia, ¿no? Ha sido como iluminación cultural, el progreso, toda esta ideología del progreso. No podía convivir con la historia de la casa de brujas. No podía convivir, ¿no? Con el hecho que, por ejemplo, varios intelectuales burgueses, ¿no? Apoyaron la idea que las mujeres se copulan con el demonio. Entonces han empezado este proceso de cancelar y ridiculizar. Así que las brujas se convierten en esta imagen ridícula, ¿no? La bruja con la escopa, con los dientes, con la sonrisa satánica, ¿no? Lo que permite que hoy se hace un comercio de muñecas de brujas, de imágenes de brujas. Hoy la bruja, como nos han dicho, ¿no? En un emporio al confín entre la España y la Francia, hoy la bruja vende, el emporio tenía como 100 muñecas horrendas, 100 muñecas por los turistas. Entonces la bruja hoy, ¿no? Fíjate, ¿en cuál persecución las víctimas se convierten en una atracción turística? ¿No? Bueno, y no, la otra pregunta es, me parece, la cuestión de qué fue. ¿Hubo casa de brujas como antes del capitalismo? Yo creo que no es las mismas cosas, porque hay toda una historia. Y aquí quiero nombrar, ¿no? Quiero mencionar una ópera muy importante de una editora francesa, Christelle Tarot, que va a participar por Zoom, ¿no? Mañana en nuestro encuentro. Christelle Tarot, ¿no? Ha publicado, después de muchos años de trabajo, ha publicado recientemente, un mes atrás, la primera enciclopedia global, ¿no? Del feminicidio. El primer volumen es sobre la casa de brujas. Pero la historia del feminicidio a partir antes del año 1000 hasta hoy, en cualquier parte del mundo. Es una obra muy completa, ¿no? Muy fuerte. Y ella muestra, ¿no? Como sabemos, que en muchas sociedades, sobre todo sociedades rurales, ¿no? Precapitalistas, hubo la creencia que están individuos, personas, ¿no? Que tienen poderes sobrenaturales. En África, por ejemplo, muchas poblaciones han pensado que si tú no tienes un culto, ¿no?
por los ancestros. Los ancestros pueden hacer cosas, ¿no? Pueden vindicarse. Todavía la casa de bruja, ¿cómo se ha dado? ¿No? A partir del siglo XVI, XVII, como hay hoy. Es algo de nuevo, es algo nuevo que ¿no? Es un producto también de una concepción muy maniquea del mundo, el mal en el bien, el demonio y Dios, ¿no? Entonces esta idea que hay personas que son completamente malas, ¿no? Que son completamente dedicadas a la destrucción de los otros, a la destrucción de su propiedad, de su vida, de los niños, que son contra de la vida, que son contra de la religión, que son contra de Dios. Esta concepción de personaje completamente malo es una cosa nueva, ¿no? Pues parece ser que ya no tenemos tiempo para más. La verdad es que a mí me parece que ha sido una charla maravillosa poder compartir con vosotras y sobre todo que nos da muchas ganas para seguir luchando, para hacer más cosas, que cada uno individualmente puede hacer mucho por difundir y sobre todo que llegue a los colegios algún día, ojalá, esta historia para que también pues hagamos esa reflexión ya desde la infancia. Y pido un aplauso grande para ellas, que se han merecido. Yo solo cojo el micrófono, 30 segundos, no os asustéis, para recordar para las personas que están inscritas en el encuentro que continuamos en La Maliciosa. Hay ahora una comida para las inscritas en La Maliciosa, en el Ateneo. Y esta tarde habrá 2 mesas. No sé si Sonia me estaba haciendo un gesto, no sé si quiere decir algo. Sí, esta tarde habrá 2 mesas, una a las 4:30, más enfocada sobre la caza de brujas histórica desde el punto de vista feminista. A las 6:30 es más sobre la caza de brujas hoy. Mañana a las 10 de la mañana el paseo por el Madrid de las Brujas y luego la mesa redonda sobre el futuro de la campaña. Nada, que las que estéis inscritas nos vemos ahora esta tarde. A los demás, que muchísimas gracias por vuestra asistencia. Nos encontramos en la puerta ahora, las inscritas, aquí en la puerta del auditorio, vamos juntas. Vale, que vais juntas.